José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Biografía. Por Gardenia Evelyn Cisneros López. Porfirio Díaz comúnmente es considerado por los historiadores como un dictador. Es una figura controvertida en la historia de México. El periodo de su liderazgo se ha caracterizado por la significativa estabilidad interna, conocida como la paz porfiriana, la modernización y el crecimiento económico. Sin embargo, el régimen conservador de Porfirio Díaz se volvió impopular por la represión que imponía y la continuidad de su gobierno. El fin de su gobierno llegaría después de haber encarcelado a su rival electoral y declararse ganador de las elecciones presidenciales en México, que derivaría en levantamientos armados en varias regiones del país y el inicio de la Revolución Mexicana. Los años en que Díaz gobernó a México se les conoce como el porfiriato o porfirismo. Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre de 1830 en el Mesón de la Soledad, Oaxaca. Sus padres fueron José de la Cruz, de origen criollo, y Petronila Mori, de ascendencia indígena mixteca. Su padre murió cuando él apenas tenía 3 años de edad, así que su familia tuvo que pasar penurias para sobrevivir. Desde sus primeros años, Porfirio Díaz se acostumbró a convivir con soldados de toda clase y comerciantes que llegaban al mesón. Cuando cumplió 6 años de edad, fue enviado a la Escuela Pública de Primeras Letras y allí compartía bancos con la primera generación de alumnos nacidos después de la independencia. A los 15 años fue enviado al seminario. No fue una decisión excepcional, pues la iglesia era la única vía de la que podía disponer una familia humilde para conseguir una buena educación para sus hijos. En ese tiempo conoce a Benito Juárez y comienza a acercarse a las problemáticas sociales y políticas de la época. Por lo tanto, al término del curso sale con la convicción de que su futuro es ser militar. Después entró al Instituto de Ciencias y Artes a la carrera de Leyes, pero no la terminó. En 1855 se produjo la Revolución de Ayutla, en la que tomó las armas uniéndose en la Mixteca al general José María Herrera. Así inició su carrera militar. El 22 de diciembre de 1856 era capitán de infantería de la Guardia Nacional. Participó además en 3 guerras: la Guerra México-Estadounidense, la Guerra Civil entre liberales y conservadores, llamada también Guerra de la Reforma, en la que apoyó la causa liberal de Benito Juárez, y la Guerra Patriótica contra Maximiliano I, archiduque de Austria y emperador de México. El 30 de enero de 1860 se le nombra jefe de la Brigada de la Sierra de la División de Operaciones del Estado de Oaxaca. El 19 de abril del mismo año se recibe una mención honorífica por asalto y toma la manzana inmediata al convento de la Concepción en Oaxaca. En el año 1867 se casa con Delfina Ortega Díaz, su sobrina carnal, hija de su hermana Manuela. En ese matrimonio tiene a sus hijos Porfirio y Luz. En 1876, como protesta contra las reelecciones que habían logrado Benito Juárez y Lerdo de Tejada, el general Porfirio Díaz promovió la destitución de este último según el Plan de la Noria y asumió la presidencia. México ya no tuvo hasta 1911 otro gobernante que este general antireeleccionista, quien después de instalado en el poder enmendó una y otra vez la Constitución de 1857 para mantenerse indefinidamente en él, reeligiéndose 11 veces. Lo primero que tuvo que hacer en su mandato fue lograr la pacificación del país, que venía de continuas revueltas, como la de Tuxtepec, donde se disputaban el poder los viejos y los nuevos liberales. Entra con el propósito de ser hombre de palo y del mando. Deseaba sobre todo explicar el orden y la disciplina del país, al mismo tiempo que ganarse a la aristocracia. Porfirio Díaz asumió la presidencia con un elenco de militares al mando del gobierno. Antepuso los militares a los civiles porque esto le servían más a sus intereses. En su primer periodo presidencial demostró cuáles eran sus ideas de libertad y de prosperidad. Una de las mayores críticas y a veces reconocimiento a Porfirio Díaz ha sido el contraste del país que procuró. Por un lado había un flujo de capitales como nunca antes, las exportaciones habían crecido como nunca, había dado orden al país y pacificación después de un siglo XIX lleno de luchas y caos económico. Sin embargo, a cambio de este flujo de capitales del exterior, México en su clase social baja como jornaleros, campesinos, mineros, peones, etc., se había hundido en la pobreza. Díaz permitía que los jefes municipales y estatales de todo el país capturaran personas como esclavos a los que se secuestraba para llevar a los grandes campos de Enequén, a los pozos petroleros y a las minas. Se les hacía firmar contratos que los ataban para toda su vida. Este sistema se llamaba de enganche y no hacía más que ofrecer mano de obra gratuita a los petroleros, hacendados y enequeneros, a los grandes industriales. Cientos de trenes viajaban por el país para transportar a campesinos e indígenas de un lugar a otro, donde eran vendidos por los jefes de la policía o por gente especializada que se dedicaba a capturas y transportarlos. Esta gente solo vivía con una ración diaria de comida que consistía en un atole, una tortilla, masa o alguna otra bebida que los mantuviera despiertos.
México se convirtió en una nación aparentemente próspera, pero la falta de libertades políticas, aunque periódicamente se celebraban elecciones falsas y con fraudes electorales de justicia social, pero en realidad la masa de la población carecía de derechos. Los pequeños propietarios rurales eran despojados de sus tierras en beneficio de los latifundistas. Además, había una fuerte dependencia de la inversión extranjera. Del otro lado, el de la prosperidad, el país tenía ya sistema ferrocarrilero, que fue muy ventajoso para la industrialización. Había una infraestructura que permitía el crecimiento de las exportaciones, pero solo privilegiaba a una parte de la población, la demás vivía en condiciones extremas de pobreza. En el proceso de la industrialización enequenera, petrolera y otras, los empresarios pactaron con Díaz el aprovisionamiento de mano de obra que, como se ha dicho, tiene un carácter de esclavismo. Se contrataban peones que simplemente a través de la tienda de rayas se iban endeudando diariamente hasta deber literalmente la vida, por lo que tenían que pagar con trabajo de hasta 16 horas, alimento una vez al día y trabajos forzados que disminuían la población en los centros de trabajo como minas, campos y pozos. Durante su mandato, la economía de México se estabilizó y el país experimentó un desarrollo económico sin precedentes. Se invirtió capital extranjero en la explotación de los recursos mineros del país, la industria minera, la textil y otras experimentaron una gran expansión. Se construyeron vías férreas y líneas telegráficas y el comercio exterior aumentó. Por otra parte, los inversores extranjeros agotaron gran parte de la riqueza del país. Casi todos los antiguos terrenos comunales de los indígenas pasaron a manos de un pequeño grupo de terratenientes y se extendió la pobreza y el analfabetismo. Después de que Francisco I. Madero se convirtiera en rival electoral de Porfirio Díaz, este lo manda encarcelar para hacer un nuevo fraude electoral donde Porfirio Díaz era proclamado presidente casi por unanimidad. Francisco Madero lograría escapar a los Estados Unidos y desde ahí promulgaría el Plan de San Luis que llamaba la rebelión contra la dictadura de Porfirio Díaz y así se iniciaría la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz se vio obligado a renunciar a su cargo debido a los innumerables levantamientos armados que se produjeron en todo México, Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur, y huiría del país hacia Francia en el año de 1911. Mientras se dirigía hacia el exilio tras la revuelta de Francisco y Madero, Díaz comentó: "Madero ha desatado un tigre, a ver si él puede dominar". La rebelión contra Porfirio Díaz derivaría en la Revolución Mexicana que se extendería por alrededor de 10 años. Porfirio Díaz fue obligado a dimitir y a abandonar el país. El 2 de julio de 1915, a la edad de 84 años de edad, Porfirio Díaz falleció en París. Sus restos descansan en el cementerio Montparnasse de esta ciudad.